el año 2020, que desde mi perspectiva es el más importante porque ya es bastante concreto, donde se compromete que Chile va a ser carbono neutral al 2050, y esto es producto de lo que se acordó en la COP25, que lideró el gobierno de Chile, en Madrid, ¿cierto? Donde se acuerda que los países tienen que comprometer en el año 2020 a qué año vamos a ser carbono neutral. En este caso Chile lo comprometió al 2050. Pero ahí lo interesante también es que a partir del año 2015 ya nosotros comprometimos medidas de mitigación y adaptación, y en particular en adaptación existe el Plan de Adaptación de Cambio Climático de Ciudades, que se publicó el año 2018. Con respecto a gestión de riesgo de desastres, nosotros estamos, ¿cierto?, suscritos al marco de Sendai, y en Chile se trabaja en una mesa intersectorial que lidera la ONEMI, pero hay varias instituciones trabajando ahí, y contamos con una política de gestión de riesgo de desastres que da los lineamientos al ejercicio nacional. Y por otro lado, en el ámbito de sustentabilidad, por una parte, desde la perspectiva de la planificación urbana o desarrollo urbano, ¿cierto? Hay un acuerdo que es la nueva Agenda Urbana o Hábitat 3, que se firmó el año 2016 en Ecuador, donde se dan elementos generales de equidad, ¿cierto? De reducir la pobreza, de bastantes temas de sustentabilidad bien global en cuanto al desarrollo urbano. Y por otro lado están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Que se, a partir del año 2015, ¿cierto? Los países acuerdan cumplir con estos objetivos para reducir la pobreza y tener un desarrollo equitativo de aquí al 2030. Y ahí el país está desarrollando diferentes iniciativas que los lidera el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Ministerio de Medio Ambiente. Y nosotros como Ministerio de Vivienda, de alguna manera, ejercimos iniciativas que impactan a 13 de los 17 objetivos. Pero concretamente, ¿qué hace la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable? Bueno, nosotros nacimos el año 2012 por un convenio interministerial para poder impulsar la sustentabilidad en la industria de la construcción. Este convenio originalmente tenía 4 ministerios: el Ministerio de Energía, de Obras Públicas, Medio Ambiente y Vivienda. Y a partir del año 2018 se incorpora el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía. Acabamos de terminar de firmar la última actualización del convenio. Sin embargo, igual mencionar que a partir del año pasado se incorporó el Ministerio de Salud, que no está en el convenio, pero está en la mesa trabajando bastante intensamente. Y esta secretaría, además, dentro del Ministerio de Vivienda, es responsable de hacer seguimiento y de llevar los 2 documentos que el Ministerio de Vivienda tiene comprometidos en el Compromiso Nacional Determinado del 2015, que es desde el ámbito de mitigación, la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, que es el primer producto de esta mesa de trabajo que se publicó el año 2013 y que es nuestra hoja de ruta de trabajo. Y por otro lado, el Plan de Adaptación de Cambio Climático de Ciudades, que se publicó el año 2018 y fue aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces nosotros somos responsables de su implementación y hacer seguimiento. Y por último, también tenemos la responsabilidad hoy día de liderar una comisión de sustentabilidad y cambio climático ministerial, donde estamos trabajando en el desarrollo de un marco estratégico de sustentabilidad y cambio climático a largo plazo para poder tener una visión como institución al respecto. Y rápidamente comentarles que el documento del Plan de Adaptación de Cambio Climático de Ciudades, ¿de qué se trata? Es un documento que establece lineamientos de adaptación a ciudades, donde establece, ¿cierto?, una mirada prospectiva hacia el futuro para poder tener algún nivel de respuesta con respecto a estos desafíos del cambio climático. Sin embargo, aclarar que igual es un documento que tiene una vida de 4 años, del 2018 al 2022, y tiene que ser renovado el año 2023, por lo tanto sus metas o sus lineamientos son de corto plazo, ¿ya? No son ambiciosos porque en realidad son cosas que los gobiernos podían comprometer en el plazo que se estaba pidiendo. Lo que es interesante también es que este documento fue realizado por 10 instituciones. En su momento lo lideró el Ministerio de Medio Ambiente, pero hoy día es responsabilidad del Ministerio de Vivienda su ejecución. Y, y la distribución de responsabilidades es bastante amplia, siendo que el Ministerio de Vivienda tiene el 36% de las responsabilidades de las acciones dentro de este documento. eh,
hay otras instituciones que también tienen sus responsabilidades individuales como el MOP, los GORE, CONAF, Medio Ambiente, ONEMI, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía, pero también hay varias medidas que son de trabajo colaborativo. Lo importante también es saber que este plan de adaptación, ¿cómo está estructurado? Está estructurado con 5 ejes, ¿ya? Uno focalizado en lo que es planificación urbana y ordenamiento territorial, otro focalizado en lo que es infraestructura y construcción sustentable o sostenible, el tercero es de reducción de riesgo de desastre, el cuarto es de gestión local y colaboración interinstitucional y el último es de difusión. Y estos ejes tienen a su vez líneas de acción, y estas líneas de acción tienen a su vez medidas y acciones. Tenemos un total de 35 medidas y 93 acciones, ¿ya? Que están distribuidas, como comenté en la lámina anterior, entre todos estos ministerios. También el año pasado hicimos, o sea, el año 2020, en la mitad de este periodo, hicimos una evaluación de los niveles de cumplimiento y podemos ver que hay un promedio del orden del 40% de cumplimiento del plan, que no es malo, dado que todavía nos queda la mitad del periodo para desarrollarlo, y que bueno, evidentemente hay mucho que trabajar todavía en temas de gestión de riesgo, de desastre y también en temas de infraestructura y construcción sustentable. Con respecto a las políticas concretas de construcción sustentable, como comenté antes, nosotros tenemos esta Estrategia Nacional de Construcción Sustentable que tiene 4 ejes de acción. Uno está focalizado a educación, y eso particularmente es todo el desarrollo normativo para contar con información de sustentabilidad en la edificación, manuales, también difusión, capacitación y toda una línea de trabajo en ese eje. Por otro lado, otro eje es hábitat y bienestar, que es velar, ¿cierto?, por el hábitat de las personas, el bienestar de las personas y también por el hábitat de nuestro entorno, ¿cierto?, y nuestro ecosistema. El tercer eje tiene que ver con innovación y cómo, ¿cierto?, la construcción sustentable tiene que ir de la mano de la innovación, de la productividad. En la medida que somos más sustentables también tenemos que ser más eficientes, usar menos recursos, y eso es completamente integrado a lo que es innovar, ¿cierto? Y por último, gobernanza, y que para nosotros lo más importante es que todo el trabajo que se haga sea en forma colaborativa, con diferentes actores, cada uno con sus expertices, ¿cierto? Y que cada uno pueda aportar un granito para poder apoyar a que Chile sea sustentable. Em, Otro tema muy importante es que todo lo que se hace, la estrategia está basado en estos 5 ejes, que son las variables de sustentabilidad que se usan a nivel global. em, Energía, ¿cierto? Por un lado, agua, por otro lado, residuos, considerando que esto fue escrito, publicado en el año 2013, hoy día esto ya sería economía circular. Por otro lado, salud y bienestar y manejo y operación de edificios. Y en el año 2019 hicimos una evaluación de los niveles de cumplimiento de la estrategia y identificamos que la distribución de las responsabilidades entre los ministerios es bastante equitativa. El Ministerio de Vivienda tiene un porcentaje un poco más alto, ¿cierto?, del orden de casi el 30%, pero sin embargo todos los ministerios han llevado a cabo una serie de iniciativas. En el, nosotros hicimos un levantamiento de las iniciativas de construcción sustentable del 2013, perdón, al año 2019, y son del orden de 64 medidas, que se cumple el 95% de las líneas de acción de esta estrategia, y lo cual es bastante bueno. No significa que hemos logrado ser sustentables, ustedes saben que no, pero sí que el Estado está trabajando en diferentes líneas de trabajo. Y así que estamos bastante felices porque estamos abarcando diferentes ejes de trabajo. Y por otro lado, la distribución de las iniciativas también en cuanto a cada uno de los ejes que mencioné anteriormente: gobernanza, innovación, educación y hábitat y bienestar, también está bastante equitativo. Y ahora, con respecto a lo que estamos trabajando ahora, nosotros del año pasado hemos ordenado y focalizado los esfuerzos básicamente en 4 ejes de trabajo. Uno tiene que ver con la huella de carbono. Tenemos un comité que es interministerial,
con 4 de estos ministerios más los gremios de materiales, de cemento, madera, de acero, más universidades, más la Cámara de la Construcción. En total somos del orden de 15 instituciones que conformamos un comité público-privado para poder desarrollar, para poder gestionar la huella de carbono y poder hacer un fomento de esta gestión en la industria. Y uno de nuestros primeros desafíos es redactar y implementar la Estrategia Nacional de Huella de Carbono, que hoy día está en desarrollo. Vamos a tener un borrador para consulta pública en un mes más, así que ahí les vamos a hacer llegar esta información. El objetivo es tener esta estrategia de aquí a septiembre de este año, y esta estrategia está focalizada a tener lineamientos de aquí al 2050 para poder alinearnos a la carbono neutralidad y ser un aporte en esto. Por otro lado, tenemos un comité público para economía circular en el sector construcción, y con este comité hemos movilizado una serie de iniciativas que más tarde Rubén González va a explicarlas con mayor detalle, desde normas, reglamentos y nuestra hoja de ruta, que es muy importante, que se publicó en agosto del año pasado, la cual nos da los lineamientos de trabajo, y hoy día estamos trabajando, ya somos 5 instituciones públicas que estamos trabajando bajo esta hoja de ruta. ¿Ya? En general, en economía circular está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y la Subdere. Y en la Estrategia Nacional está trabajando el Ministerio de Energía, Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, además de toda la industria que les comenté antes. Con respecto al plan de adaptación de cambio climático de ciudades, nuestro objetivo es hacer el reporte, y ya les mostré el reporte del año pasado, ahora estamos trabajando en el reporte 2021. Y con respecto a fomento, algo muy importante es que nosotros tenemos que apoyar a la incorporación de sustentabilidad, no solamente a través de reglamentos, sino que también a través de incentivos o de mecanismos voluntarios para ir movilizando a la industria, ¿cierto?, de una forma más rápida, porque a veces a través de los reglamentos es mucho más difícil y más lento. Y así hemos trabajado en el desarrollo de certificaciones. Tenemos, por una parte, la calificación energética de vivienda, que ya tiene del orden de 8 años de vida, y con esto se puede ver el nivel de desempeño energético que tiene una vivienda. Por otro lado, un impulso del MOP con el Instituto de la Construcción, se desarrolló la certificación de edificios sustentables, que también tiene el orden de 6 años de vida, se están certificando muchos edificios que desarrolla el MOP y otros privados. Y el año pasado el Ministerio de Vivienda lanzó la certificación Vivienda Sustentable, que es parte de una familia con estos otros instrumentos, y hasta la fecha llevamos del orden de 13.000 viviendas en tramitación para certificarse. Pero junto con esto hemos avanzado en incentivos con la banca para la demanda, y en este caso el Banco Estado tiene un crédito que se llama Ecovivienda, y el Banco Santander también tiene un crédito verde para viviendas certificadas con certificación vivienda sustentable o calificación. Y queremos seguir avanzando en esta línea con más instrumentos de fomento. El Ministerio de Energía ha así avanzado con el Banco Estado en créditos verdes para empresas y para empresas del mundo de eficiencia energética, y créditos verdes también para acondicionamiento energético de viviendas. Bueno, todo este trabajo que nosotros lo desarrollamos también a partir del 2018 con comisiones regionales. Tenemos 16 comisiones regionales, y estas comisiones se llaman los COREX, y estas comisiones regionales están lideradas por la Seremi de Vivienda, y que seguramente fue los que organizaron este evento junto con la universidad, y también están los otros ministerios, los 6 otros ministerios, más otras instituciones que cada región invite a la mesa y que sean relevantes para el desarrollo sustentable de sus ciudades y su construcción. Y aquí comentarles que nosotros desde el Ministerio de Vivienda contamos con una hoja de ruta estratégica que nos ha dado los lineamientos de cómo ir trabajando, y en ese sentido para nosotros es fundamental el trabajo de coordinación intersectorial, coordinación con las regiones, para poder desarrollar estándares y manuales que nos permitan implementar pilotos para ir calibrando, ¿cierto?, estos estándares de innovación en sustentabilidad, y luego trabajar, como dije antes, con instrumentos de fomento,
Pero un tema muy importante y que estamos al debe es con monitoreo para mejora continua. Ahí estamos empezando a trabajar más fuerte en el ministerio para poder efectivamente monitorear los resultados de los proyectos con eficiencia energética o con medidas de sustentabilidad, para poder ver efectivamente los logros cualitativos de esto y poder evaluar mejoras en los programas, ¿no? Y también en la ordenanza. Y finalmente, para poder hacer una implementación masiva, necesitamos que estos estándares ingresen no solamente a las normas técnicas, sino que a los programas del ministerio y a reglamentos como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y aquí quería mostrarles, como en esta hoja de ruta, lo que está en blanco son las iniciativas que hemos desarrollado, que hemos impulsado en cada una de estas etapas que mencioné anteriormente, y abajo algunas de las medidas que sabemos que tenemos que seguir haciendo, que son temas que tenemos pendientes para el futuro. Entonces, lo que quiero transmitir con esta lámina básicamente es que hay mucho trabajo por delante y estamos conscientes de eso, incluso más de lo que está, por supuesto, graficado acá, pero ya hay avances en cada una de las etapas que mencioné anteriormente. Y por último, las líneas de trabajo en que estamos este año, principales son el marco estratégico de sustentabilidad y cambio climático ministerial para el 2050, que esperamos poderlo terminar antes de fin de año, el Plan Nacional de Construcción Sustentable, también una licitación que estamos desarrollando, que también es un plan ya desarrollado por la mesa interministerial, la implementación de la hoja de ruta de economía circular a nivel ministerial, ahí tenemos compromisos que tenemos que ejecutar. También la implementación BIM, nosotros estamos a cargo de la implementación de la metodología BIM en el ministerio y hemos avanzado ya incorporándola en uno de los programas, y la idea es escalarlo a más programas y a en línea. También el escalamiento de la certificación vivienda sustentable, que hoy día está bastante masificada en el sector privado, pero hay que incorporarla en los programas habitacionales y particularmente en el programa de S19. Ahora se acaba de publicar el primer llamado de S19 en Maule con certificación vivienda sustentable, así que estamos muy felices, esperamos que tengamos resultados. Por otro lado está la implementación de los estándares de construcción sustentable en otros programas, en diferentes programas del Ministerio, también como les comenté la Estrategia Nacional de Huella de Carbono que está en desarrollo, y estamos también trabajando en manuales técnicos para tratamientos de aguas grises y aguas negras, que también esperamos que estén listos a fin de año para poder apoyar a los equipos servi y a las entidades que trabajen en proyectos públicos o privados que tengan algún manual técnico para esto. Y la última lámina que tengo es muy breve, pero es sobre el reglamento para manejo de residuos de construcción y demolición. Este es uno de los compromisos de la hoja de ruta de economía circular, pero para nosotros es muy gatillante porque este reglamento hoy día está en consulta pública, lo desarrolló el Ministerio de Salud con el apoyo de todos estos profesionales de los diferentes ministerios que mencioné antes, y este reglamento da los lineamientos para la gestión de residuos, regulando al generador de residuos, al transporte, a las estaciones de transferencia de residuos, estas instalaciones de valorización y eliminación, para poder, en el fondo, fomentar la masividad, ¿cierto?, de esta realidad que necesitamos hacer, que es la valorización de los residuos. No voy a entrar en este tema porque lo va a abordar Rubén, así que hasta aquí esta es mi presentación, así que muchas gracias. Perfecto, Paola, muchas gracias y sumamente interesante y súper mucha información. Les recuerdo también a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas, ¿no es cierto?, a través del chat o bien en la parte inferior, ¿no es cierto?, del Zoom. Hay un espacio ahí para hacer preguntas y respuestas, y aquellos que tienen las líneas, las redes sociales también lo pueden hacer y la vamos a canalizar convenientemente, ¿ya? Lo ideal sería que al final de cada una de las charlas pudiesen hacer sus preguntas, ¿ya? De hecho, yo me gustaría partir a mí con una pregunta para Paola que tiene que ver con todo lo que ya mostraste anteriormente, que es harta información. Nombraste en algún minuto la Cámara Chilena de Construcción, que de alguna manera representa el mundo privado de la edificación acá en Chile.
y me gustaría saber cuál ha sido la respuesta de parte de ellos, cuál ha sido el feedback que han tenido con ellos en cuanto al desarrollo de todo este plan estratégico que se está llevando a cabo de parte, ¿no es cierto?, de ustedes como autoridades, en el fondo del Ministerio de Vivienda, del MOP, etcétera, y cuál ha sido la recepción que ellos han tenido en relación a todo esto. Mm. Mira, con respecto a los temas de huella de carbono, ellos están bastante comprometidos. De hecho, en la mesa, cada una de las instituciones que participa está obligada a comprometer una acción este año, y ellos comprometieron capacitaciones a sus socios. Así que están comprometidos, y algunos han evaluado proyectos, han evaluado la huella de carbono y están aportando ahí con algunos temas. En el caso de economía circular, es una mesa pública la que nosotros tenemos, no es privada, pero sin embargo, a partir de este trabajo y de otros, y del tema de la hoja de ruta de la estrategia de economía circular del Ministerio de Medio Ambiente, sí nació una iniciativa de la Cámara de la Construcción en crear una hoja de ruta de economía circular del sector privado, que probablemente Rubén la va a mencionar, no lo sé. Y en el tema de certificación de vivienda, la certificación de vivienda es una iniciativa que lideró el Ministerio de Vivienda, pero el directorio es público-privado, y lo hicimos intencional para que la certificación tuviera una buena recepción por parte de la industria. Entonces está la Cámara de la Construcción en ese directorio, está la Asociación de Oficinas de Arquitectura, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos, además del Ministerio de Energía, de Medio Ambiente y Vivienda. Em, y en realidad han sido súper colaboradores con el desarrollo de la certificación. También han puesto su visión, lo cual es importante, y uno vamos regulando, pero sí, han sido bien colaboradores. Entonces, en esas tres iniciativas te diría que contamos con el apoyo de ellos. En particular, nosotros trabajamos hay un comité de innovación y sustentabilidad en la Cámara con la que trabajamos. eh, y incluso la implementación BIM también trabajamos con ello y también no tenemos problemas. Así que hasta ahí, por esos temas en general, bien. Nuestro trabajo en general consiste en mucho lobby, de negociación y de acuerdos, porque en el fondo, en la medida que estemos todos de acuerdo, las cosas van a tener éxito. Si hay gente que está en desacuerdo, no lo vamos a lograr. Entonces, y como el fondo de todo esto es el bien común, es difícil no estar de acuerdo, ¿no? Pero aparte que Claro, nosotros como equipo de sustentabilidad solo básicamente promovemos temas voluntarios, no promovemos o sea, de a poco hemos estado trabajando el tema regulatorio y todo, pero ha sido un proceso, ha sido un proceso. Entonces, no, nos ha ido bien. perfecto. Bueno, muchas gracias. Harta sinergia entonces ahí en todo este tema. Es que así tiene que ser para que resulte. Perfecto. Ya, pues muchas gracias, Paola. Bien, pues vamos a pasar ahora a la segunda presentación y para ello le voy a pedir a don Rubén González de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, para que nos pueda compartir su presentación. Hola, ¿cómo están? Ahí ya debería compartirse. Sí, Mi- estamos ok. ¿Sí? Perfecto. Mi nombre es Rubén González, como ya me presentaron. Trabajo en la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Y hoy día les quiero mostrar y quiero que conversemos sobre la hoja de ruta de economía circular del sector construcción, ¿ya? Que como decía Paola, con quien trabajamos de forma súper cotidiana en esta alianza interministerial que ya contaba, ¿cierto? Que este es un desarrollo, ¿cierto?, de los ministerios de vivienda, ¿cierto?, del MOP, de Construye 2025, Corfo, ¿cierto?, y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Eh, Aborda un problema que es bien radical, digamos. O sea, hoy día la construcción, el mundo de la construcción en general, ¿cierto?, tanto de obras, de arquitectura, ¿cierto?, también de infraestructura, está basado y básicamente usa el paradigma de la economía lineal, ¿ya? La construcción en el mundo es un gran, digamos, eh, consumidor de residuos, o sea, consumidor de materias primas y generador de residuos, ¿ya? Es muy poco eficiente. En general en el mundo tiene tasas bien bajas que no se comparan de tasas de productividad total de los factores, que no se comparan, digamos, con industrias como la manufactura, ¿ya?
Y desde ahí hay grandes desafíos, ¿ya? Esos desafíos los ha ido abordando, ¿cierto? Tanto el sector público como el sector privado, y uno de esos abordamientos es esta hoja de ruta de las que yo les voy a comentar. Pero antes señalar que a nivel de consumo, ¿cierto? El sector construcción en el mundo, solo en piedra, ¿cierto? De chancado, consume cerca del 32% de las materias primas globales, ¿ya? Estamos hablando de grandes cantidades, y a nivel global también se generan del orden del 35% de los residuos, ¿ya? A nivel mundial, solo en esta industria. Por otro lado, es una industria que en Chile ya ha tenido históricamente muchas dificultades para hacerse cargo de sus residuos, ¿ya? En general en Chile no existe una infraestructura, ¿cierto?, para la recepción y de disposición final y valorización de residuos de construcción. Se generan cerca de 7,1 millones de toneladas, ¿cierto?, solo por edificación. Eso más o menos equivale al Cerro Santa Lucía como referencia, ¿cierto? Pero la edificación no es la única forma en la que estos residuos se generan, ¿ya? Se generan de forma continua, ¿cierto?, producto de la edificación informal, ¿ya? Se generan en cada una de las catástrofes, ¿cierto?, ya sea de carácter antrópico o no, o con origen natural, ¿cierto? Y constantemente en la generación de infraestructura y cada vez que se generan demoliciones, ¿ya? La gestión de estos residuos, al ser deficiente, genera problemas de distinta índole, ¿ya? Entre ellos incluso problemas políticos, ¿cierto? Se consolida un círculo de la pobreza, ¿ya? Porque estos residuos hay comunas que los generan y otras que simplemente los reciben, ¿ya? Y eso va generando, ¿cierto?, y aumentando los problemas de desigualdad social, ¿cierto? Y por otro lado, además de generar problemas serios de contaminación ambiental, muchas veces y generalmente la gestión de los residuos peligrosos no se distingue, no hay una separación en origen, ¿cierto? Por lo tanto, las masas de residuos, ¿cierto?, de escombros contienen también, en algunos casos, incluso en demoliciones hasta explosivos, lo que constituye riesgo sanitario, ¿cierto? Y constituye además un riesgo ambiental y genera problemas como el relleno de humedales, ¿cierto? En el norte, el relleno del desierto, de vastas zonas que quedan sepultadas, digamos, y que tienen patrimonio, incluso patrimonio ambiental o patrimonio histórico, ¿cierto?, bajo, ¿ya? Pero por otro lado, estos residuos son altamente valorizables, ¿ya? En la experiencia a nivel mundial señala que países, digamos, como los Países Bajos, llegan a casi el 100% de la valorización de los residuos de construcción, ¿ya? En Chile se estima, muy a vuelo pájaro, que hay pérdidas, digamos, de 315 millones de dólares al año asociados a el desperdicio de materiales, ¿ya? Y su, digamos, imposibilidad de valorizarlos dada la gestión actual, ¿ya? Siendo que son altamente, digamos, valorizados. Entonces, el desafío que tenemos acá, ¿cierto?, de llevar a esta industria, ¿cierto?, que es fundamentalmente lineal, hacia una industria circular, que se hace cargo, ¿cierto?, de sus residuos, pero por otro lado que mantiene la productividad de los materiales que usa, ¿ya?, el mayor tiempo posible, y que por otro lado también junto con ello se encarga de regenerar los sistemas naturales, es un desafío mayor, es un desafío grande, ¿ya? Para eso hay varios ejemplos de posibles soluciones. Yo puse acá el Framework Resolve, que plantean ciertos principios, ¿ya?, como regenerar, compartir, optimizar, ¿cierto?, hacerse cargo de los ciclos de los materiales, virtualizar, ¿cierto?, e intercambiar, que son estrategias, ¿ya? La Fundación Ellen MacArthur plantea y tiene una buena información al respecto y les recomiendo poder revisarla. Para el desarrollo de la hoja de ruta se levantaron las principales brechas que tienen que ver más bien con cómo se planifica, ¿cierto?, se ordena y se establece, ¿cierto?, el espacio para poder valorizar, ¿cierto?, y hacer una buena gestión de los residuos, y asimismo, ¿cierto?, hacerse cargo de todas las tareas asociadas a territorios circulares, ¿ya? Por otro lado, la deficiencia que hay de coordinación en el ámbito público que permite organizar un marco regulatorio que hoy día es muy fragmentado, ¿cierto?,
establecer, ¿cierto?, definiciones que hoy día no existen ya en la reglamentación, tampoco en la existencia de normas técnicas, ¿cierto?, que permitan hacer una mejor gestión del sector, ¿ya? Por otro lado, una tercera brecha es una brecha más bien de integración, eficiencia y coordinación de los actores en la cadena de valor, ¿cierto?, que es más del mercado, que permita aumentar la productividad del sector, ¿cierto?, por un lado, generar iniciativas, por ejemplo, de industrialización y otras, ¿ya?, que permitan, ¿cierto?, llevar al sector a una economía circular, ¿ya? Como cuarto punto, ¿cierto?, la escasa información que hay para poder hacer gestión. Y por último, la existencia de esta historia, ¿cierto?, que ha generado pasivos ambientales, que ha generado, ¿cierto?, digamos, daño ambiental, tanto por la extracción como por el vertido ilegal de los residuos, ¿ya? Entonces, aquí hay un largo camino por recorrer, una hoja de ruta que plantea desafíos importantes a nivel nacional para todos los sectores y de ahí la necesidad de poder coordinar, ¿cierto?, y poder optimizar las sinergias posibles de ser encontradas, ¿cierto?, entre el sector público, el privado, la academia, el mundo civil también, ¿ya? Hay como dato, 9 regiones del país no cuentan con sitios autorizados activos para disposición final, ¿cierto? Este es un estudio que sacó MIMBU, y eso da cuenta en el fondo de que muchos de los costos no están simplemente internalizados, porque si no, el costo de la disposición de estos residuos sería bastante más alto si efectivamente fueran depositados en las regiones en donde hay. Entonces, se desarrolla el 2019 y el 2020, ¿cierto?, esta hoja de ruta con un amplio proceso participativo. Les dejo el link. Se generaron más de 150 acciones y 80 metas, ¿cierto?, asociadas al cumplimiento de esta hoja de ruta. Estamos muy contentos. Fue un proceso muy bueno. De hecho, vuestra región participó muy activamente. Disculpen. Voy a apagar esto. Y resulta que hubo un proceso de consulta pública también asociado y que dio como resultado una muy buena participación. Y eso generó en esta hoja de ruta un arrastre interesante que nos ha permitido avanzar, ¿cierto?, y generar una serie de mesas de trabajo, de reuniones, y que tuvo, ¿cierto?, el correlato, ¿cierto?, incluso en el sector privado, que recoge la función que le da esta hoja de ruta, digamos, y desarrolla su propia estrategia, que hoy día la CDT, ¿cierto?, a cargo de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿cierto?, en participación con Construye 2025 y el Instituto de la Construcción, están desarrollando una estrategia específica, ¿cierto?, para el sector construcción y para llevarlo hacia una economía circular, ya con metas más bien a corto plazo. La hoja de ruta plantea una visión, ¿cierto? Un país que gestiona eficientemente recursos, ¿cierto?, en el ciclo de vida de los proyectos de edificación de infraestructura, que involucra a todos los actores de la cadena de valor, que propende hacia una economía circular, ¿cierto?, con ventajas de triple impacto, ¿ya? Plantea un eje, ¿cierto?, estratégico para cada una de esas grandes brechas que planteábamos, ¿cierto? Un primer eje que está relacionado a la planificación, un segundo eje que está relacionado a la coordinación pública, ¿cierto?, y a la generación del ecosistema público para que esta cosa avance. Un eje más bien enfocado en el sector privado, ¿cierto?, y el mundo, digamos, de la innovación, ¿cierto?, y el fomento. Un cuarto eje relacionado más bien al mundo de la información, ¿ya?, que ahí involucra tanto el sector público, privado, la academia, ¿cierto?, y al mundo ONG, y un quinto eje, digamos, que habla más bien y versa sobre cómo nos hacemos cargo de la restauración, ¿ya?, de los pasivos ambientales heredados. Entonces, a nivel de lineamientos, ¿cierto?, que son los que ustedes ven ahí en pantalla, el eje 1 se hace cargo de generar estas bases, digamos, a nivel de planificación, ¿ya? O sea, cómo hacer que desde la planificación la gestión de materiales se haga para construir ciudades e infraestructuras circulares, ¿ya? Cada región tiene problemas distintos, tiene mercados distintos, y por tanto el Estado, desde sus principios, desde su lógica, digamos,
más general a lo más particular, debe dar señales claras que permitan, ¿cierto?, generar procesos de planificación de escala local, ¿ya? Y generar procesos de inversión después, porque se planifica finalmente para invertir, para destinar gasto público y también gasto privado, ¿ya? Señales claras de coherencia, ¿ya? De política pública, que antes de esta hoja de ruta simplemente no existía, ¿ya? Y lo que busca justamente es bajar este instrumento, ¿cierto?, de las escalas más generales, ¿cierto?, a las escalas locales. Para eso plantean a nivel de acciones, por ejemplo, abordar los instrumentos estratégicos de planificación, ¿ya?, tanto las estrategias regionales de desarrollo, las estrategias regionales de innovación, ¿cierto?, y los instrumentos de planificación urbana en sus distintas escalas, para posicionar los temas de economía circular en ellos, ¿ya? En particular, posicionar los temas de economía circular en construcción y la gestión de residuos, ya que es un tema hoy día en general carente, ¿ya? No se gestiona y no se planifica, por ejemplo, los sitios de los lugares para el depósito, ¿cierto?, y ese temporal o definitivo de los residuos en momentos de catástrofe, a los escombros. No se gestiona, ¿cierto?, y no se señala a la fecha en los instrumentos de planificación, ¿cierto?, la relación entre el crecimiento de las ciudades, ¿cierto?, y la necesidad de sitios de disposición de residuos de construcción, ¿ya? Entonces, lo que busca este eje es abordar todas esas materias, generando, en el fondo, zonas, ¿cierto?, para los residuos de construcción, para la valorización, para la transferencia, ¿cierto?, para los residuos en momentos de catástrofe, también para la extracción de materiales, ¿ya? Zonas y que quede mejor definido, ¿cierto?, a nivel de planificación, dónde y en qué sitios y cómo, ¿cierto?, se puede generar extracción de árido, cuáles son los cruces entre las zonas de sensibilidad, ¿ya?, ambiental, paisajística, patrimonial, ¿ya?, con, de sensibilidad hídrica, ¿cierto?, con las zonas de extracción y depósito de material de construcción, ¿ya?, y de residuos. Y por otro lado también aborda, a nivel de ejes, aborda, ¿cierto?, o sea, a nivel de acciones, aborda la necesidad de generar, ¿cierto?, instrumentos que hoy día no se han usado para estas materias, ¿ya?, en particular la ley de financiamiento urbano compartido, la ley de concesiones, ¿cierto?, que permitan hacer gestión de gasto público-privado, ¿ya?, de modo de potenciar iniciativas en esta línea. Eso es como este primer eje, ¿ya? Hay un segundo eje, ¿ya?, que lo que busca es abordar estas materias más bien de coordinación pública, para establecer un marco regulatorio, ¿ya?, y condiciones habilitantes que permitan fortalecer acciones en materia de economía circular, ¿ya? Esto tiene que ver más bien con poder, primero, sentar las bases más básicas de una institucionalidad en esta materia, ¿ya?, incluyendo dentro del convenio interministerial que le señalaba Paola, ¿cierto?, aquellos acuerdos interministeriales para poder posicionar las acciones de la hoja de ruta como materia pública y como materia de acción, ¿ya? Pero por otro lado también lo que busca es derribar a nivel de acciones ciertos mitos, ¿ya? Mitos como que, por ejemplo, no se puede invertir recursos en estos residuos de las glosas de subdere, o que en general la construcción que incorpora, ¿cierto?, materias de economía circular es más cara, ¿cierto?, o que los proyectos no se financian, ¿ya? Ver estos temas, ¿cierto?, en los instrumentos de, por ejemplo, inversión pública, ¿ya? Y en eso hemos ya iniciado y tenemos una mesa de trabajo tanto con Subdere como con NS, ¿cierto?, para poder ver cómo desarrollar instrumentos específicos que permitan, así como se hizo con la huella social, ¿cierto?, de carbono, ¿cierto?, poder determinar la huella social de los residuos, ¿ya? Porque aquí hay costos que están hundidos y que son invisibles, ¿ya? Hay externalidades que simplemente no se miden. Entonces, lo que busca este eje, digamos, y sus acciones es ahondar sobre esos instrumentos, ¿ya? Al mismo tiempo generar en las herramientas de compra pública, ¿cierto?, o hacer obligatorio aquellos desarrollos normativos voluntarios que hoy día con los que ya contamos y aquellos que estamos generando. En particular, me gustaría citar la norma 3562, que establece los planes de gestión de residuos, que hoy día MIMBU ya está usando, ¿cierto?, en al menos 3 programas de vivienda,
que MOB acaba de declarar que va a empezar a utilizar en sus contratos de obras públicas, ¿cierto? Y por otro lado, el desarrollo de la norma 3727 sobre demoliciones, y estamos en este momento trabajando en ella, ¿ya? Pero aquí también hay que generar o gatillar desde lo público la coordinación con el privado, ¿cierto? Y en eso, para el desarrollo de compras públicas, uno de los ejes o de las acciones importantes tiene que ver con implementar procesos de RFI, que son consultas al mercado desde el aparato público hacia el sector privado antes de la licitación de los proyectos, de forma de poder, ¿cierto?, coordinar la oferta, porque hoy día el Estado no sabe, no conoce la oferta circular, ¿cierto?, la oferta de materiales, nuevos productos, ¿cierto?, o aquellos que han contabilizado sus variables ambientales. Hoy día el Estado simplemente no la desconoce, y en ese sentido está el proceso habilitado, ¿cierto?, en el mercado público para desarrollar, y son los procesos de RFI, ¿ya? Y bueno, y también acá un ítem fuerte en este eje, ¿ya?, de cambios normativos, regulatorios, ¿cierto? Por ejemplo, está planteado la necesidad de generar aumentos, ¿cierto?, en las multas asociadas a la disposición ilegal de residuos, la utilización del artículo 4 de la ley 20.920, ¿cierto?, en materias de prevención, ¿cierto?, rotulación, etiquetado, ecodiseño, certificaciones, que hoy día es un instrumento nuevo que tiene el Ministerio de Medio Ambiente a propósito de la ley 20.920, abordar desde el punto de vista sanitario, ¿cierto?, algunos residuos que son problemáticos y que puedan generar ciertos impactos en su uso, ya al momento de ser valorizados, ya el abordamiento desde el punto de vista sanitario también, de la reglamentación básica para los sitios de disposición final y valorización y la gestión, ¿cierto?, y manejo de estos residuos desde el punto de vista sanitario. Y también el desarrollo de proyectos públicos emblemáticos, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el proyecto El Morro de Arica, que se está planteando desde su génesis, digamos, una reconversión del Morro de Arica a hacerla circular, ¿ya? Y es un proyecto muy bonito. Y asimismo también el desarrollo de programas de inversión pública en esta materia que permitan, ¿cierto?, traspasar competencias, hacer transferencia de capacidad. Entonces, ese es un poco este eje 2. Por el lado del eje 3, ¿ya?, que está puesto más bien en los mercados, lo que busca, ¿cierto?, es generar incentivos desde lo público hacia el mercado, y por otro lado, coordinar en los mercados, en las cadenas de valor, para que se genere la economía circular, ¿ya? El sector construcción en general es un sector bien tradicional, ¿ya? Hay poca innovación, y ahí una de las metas que está puesta en pantalla, digamos, es aumentar en un 80% en todo, ¿cierto?, el desarrollo de I+D+I en específico en sistemas de economía circular en construcción, que hoy día es muy bajito, ¿ya? Pero hay otras acciones que son bastante simples de ser tomadas y de ser apropiadas por el sector privado, que están planteadas en este eje, ¿ya? Las modificaciones en los contratos, ¿cierto?, para poder desarrollar economía circular, y cambios muy simples que se pueden hacer que permiten hacerlo. Modificación de los itemizados de obra, ¿ya?, de las especificaciones técnicas, la gestión de encargados ambientales de obra, la obligación de separar en origen, ¿cierto?, y que es, por sí sola, ya genera ahorro en disposición final hasta un 30%, ¿ya? La modificación de los proyectos para que se optimicen los materiales, ¿ya? Mismo hacía un cálculo, que cerca del 11% de los materiales, el volumen de materiales que se invierten en vivienda social termina, ¿cierto?, en un sitio de disposición final. Es una cifra relevante, ¿ya? Y por otro lado, también, por la línea de fomento, el trabajo que se puede hacer para la formación de capacidades que hoy día no están en el sector, ¿ya? Así como se avanzó en materia de seguridad, ¿cierto? En materia ambiental, el mundo de la construcción no ha avanzado desde el punto de vista de la obra, de la gestión de la obra, ¿ya? Y en eso estamos hoy día trabajando en una mesa con Chile Valoricense para poder definir competencias laborales, ¿cierto?, establecer programas de capacitación que vayan orientados, ¿cierto?, a la mejora de la gestión en bodega, la mejora de los recicladores, la mejora del transporte, ¿cierto?, de los residuos, la mejora en personal que hoy día en las obras no existe, o muy poquitas, digamos, existe como los encargados ambientales de obra, ¿ya?
Y por otro lado, el fomento de modelos de negocio ya orientados a la economía circular que tengan relación con la digitalización, cadenas de suministro, ¿cierto? Con el propio reciclaje, todo lo que tenga que ver con, digamos, la extensión de la vida útil, la mantención de los edificios, todo lo que tenga que ver con la servilización, ¿cierto? Y todo el tema del uso compartido también. ¿Ya? Entonces, lo que busca este eje justamente es abordar y estimular, ¿cierto? Esas ecologías industriales en el sector, ¿cierto? E incorporar tecnologías, ¿ya? Y en eso Paula también mencionaba el tema del BIM, ¿ya? También es un elemento que está relevado en las acciones de este eje y sus lineamientos. El eje 4, ¿cierto? Tiene que ver básicamente con, yo creo que es el eje más relevante de esta hoja de ruta, que tiene que ver con información, ¿ya? No se hace gestión si no se sabe sobre qué se está hablando. No hay gestión sobre algo que no se mide, digamos. Y hay muy poca información sobre estos temas. Hoy día las declaraciones que hace el sector construcción en los sistemas de registro que tenemos, en particular en REDC, andan del orden entre el 4 y el 9% anual, ¿ya? Con las estimaciones que nosotros tenemos de generación solo por edificación, Ya si sumamos infraestructura, sumamos, ¿cierto? Demoliciones, se dispara todavía más abajo. Por lo tanto, aquí hay que generar indicadores, hay que completar información, ¿cierto? Que permita potenciar mercados, que permita el desarrollo de política pública más específica, ¿ya? Que permita el desarrollo de innovación y que justifique la innovación, ¿ya? Y aquí, desde ese punto de vista, tanto en SINADER como en SIDREP hay que fomentar la declaración, ¿ya? Pero por otro lado también generar información sobre todo aquello que no hay, ¿ya? Que tiene que ver con, por ejemplo, el gasto público asociado a esta materia, un gasto sombra, ¿ya? Los municipios gastan enormes cantidades de recursos. El municipio de Viña, 2.000 millones de pesos anuales, ya solo en retiro de escombros de la vía pública, ¿cierto? Puente Alto gasta 2,5 veces su presupuesto en áreas verdes en retiro de escombros de la vía pública. Entonces estamos hablando de un gasto sombra más o menos relevante a nivel nacional. Y si pensamos en eso, pensamos en los efectos, ¿cierto? Y tampoco están cuantificados hoy día los efectos que esto tiene a nivel sanitario, a nivel ambiental, a nivel de patrimonio, a nivel incluso de patrimonio individual asociado, por ejemplo, al aumento a la disminución de los avalúos fiscales de las propiedades, ¿ya? Etcétera. O sea, hay un largo etcétera de impactos que no se miden y que es necesario empezar a cuantificar, y ahí viene una invitación que les voy a hacer luego. Por último, el último eje es hacerse cargo de la embarrada que hay, ¿ya? Y de la histórica, digamos, gestión lineal que ha tenido el sector, ¿ya? Y esto tiene que hacerse con inversión, ¿ya? Entonces hay que planificar la inversión, hay que buscar y generar proyectos que mejoren los sitios que han sido afectados, ya sea por la extracción ilegal de árido, ¿cierto? O como por la disposición final irregular. Hay que remediar, ¿ya? Proteger esos sitios y dar un estatus de protección a aquellos que en el futuro se quieran proteger, y eso se hace con proyectos y se hace también dotando al aparato público de capacidades mejoradas de fiscalización, ¿cierto? Y mejorando la jurisprudencia asociada, tanto administrativa como judicial, ¿cierto? Asociada a estos temas, que también hoy día es muy escuálida, ¿ya? Generando nuevas normas también, como normas de suelo asociadas, y tomando, ¿cierto? Una gestión o fomentando una gestión municipal de la reconversión de estos sitios y vinculando también a los recicladores en ello. Entonces, son amplios los desafíos, son más de 80 metas, digamos, y en esto de aquí el llamado es a todos a colaborar, ¿ya? Me gusta, ¿cierto?, mucho este esquema porque muestra cómo la ciudadanía cumple un rol, la academia, los centros, ¿cierto?, tecnológicos, los centros de extensionismo, ¿cierto?, cumplen un rol, el sector privado, ¿cierto?, el sector público, y en general con un foco en el territorio. Entonces, esta imagen es muy interesante, pero en concreto, ¿cierto?, la invitación a colaborar es, hoy día estamos desarrollando una alianza, ¿ya?, para una industria y academia circular. Tenemos convocado y firmantes de un convenio a SOFOFA, el CIM, el Centro de Innovación de la Madera, el CETEC,
¿cierto? Estamos haciendo gestiones con algunas universidades en el norte y también esperamos en el sur de Chile. La invitación está abierta para ustedes, ¿cierto? Cosa de poder avanzar en dimensionar, ¿cierto? Estos gastos y generar información asociada. La imagen muestra el árbol de problemas y con causas y efectos que desarrollamos en el proceso de elaboración de esta hoja de ruta y el desafío es ponerle números a este mapa conceptual digamos, de cómo se hace. Y ahí la invitación es a coordinar. Aquí hace falta un ejército de profesionales de diversas disciplinas para poder cuantificar, ¿cierto?, los impactos y los desafíos de casa. Esa es mi presentación. La invitación es a trabajar juntos y los dejo a todos invitados. Ya, Rubén, perfecto, muchas gracias. Bueno, la verdad es que muy clarita, súper robusta la presentación y bastante, con mucha información, bien condensada. Y nada, súper impactante todo el impacto que esto tiene en términos de residuos de la construcción. O sea, ha sido una bajada más o menos fuerte en cuanto a lo que de repente uno no ve y aquí de alguna manera esto lo visibiliza. Bien, pues le recuerdo a todos nuestros participantes que pueden hacer sus consultas a través del chat o a través de las preguntas y respuestas que está disponible en la parte inferior del Zoom, y la gente que está obviamente en las redes sociales también pueden hacer las consultas y lo podemos canalizar convenientemente. A ver, en el chat acá hay una persona que, bueno, Marcela Torres de Universidad de Talca, que si es lo posible puedan dejar sus contactos en caso para poder, ¿no es cierto?, realizar algún tipo de gestión a propósito del vínculo que se quiere hacer con las distintas universidades. Ahí está. Bueno, y efectivamente sí, vamos a comenzar a tener una conversación para poder hacer un vínculo, ¿no es cierto?, acá nosotros con la Universidad Austral de Chile para poder obviamente integrarnos a este tremendo desafío que acabas de plantear, ¿no es cierto?, en esta hoja de ruta. Bien, pues, si no hay consultas, vamos a seguir entonces con la presentación de Francisco. Mientras se prepara, ¿no es cierto?, les recuerdo de que estos webinars, ¿no es cierto?, son mensuales, vamos a tener temáticas todos los meses. Esta es una iniciativa que hemos implementado y desarrollado a través de la Seremía de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Ríos, el núcleo Invent de nuestra universidad y la Seremía también de Medio Ambiente. El próximo webinar se va a realizar el 27 de mayo, así que desde ya los dejo a todos invitados para dicha presentación. ¿Ya? Entonces, a continuación vamos a tener al doctor Francisco Burgos, quien nos va a presentar, y a continuación enseguida, como parte 2 de esta presentación, voy a presentar yo, ¿no es cierto?, como complemento a lo que Francisco, ¿no es cierto?, nos va a mostrar ahora y que tiene que ver más bien ahora con el ámbito de lo que nosotros acá como Universidad Austral estamos desarrollando en temas de sustentabilidad. Bien, Francisco, ahí te dejo. Ok, Adelante. muchas gracias, Eduardo. Y gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Bueno, un poquito a conversar de lo que estamos haciendo, como comentaba Eduardo, lo que estamos haciendo dentro de la universidad, lo que hemos hecho. Desde este punto de vista, tanto en la construcción, en las viviendas, en la residencia, que yo voy a enfocarme un poco a la calefacción, pero desde el punto de vista del combustible, que es lo que he estado trabajando en el último tiempo, que es la biomasa. Y antes de entrar de lleno ahí, voy a dar una pequeña introducción a lo que es de lo que hemos estado hablando, sostenibilidad, sustentabilidad, de qué se trata eso, o sea, vamos en camino y parece que en muy buen camino a desarrollar economías circulares y programas y planes, etcétera, pero en el fondo quiero dar esta introducción de por qué, para qué
hacia dónde nos vamos a tener que dirigir conceptualmente y luego en la práctica. Para empezar, porque nosotros el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad, que también se escuchan ambas palabras, lo vemos como este equilibrio que tiene que haber entre el medio ambiente, que nos va a brindar los recursos naturales con los cuales nosotros vamos a generar productos y servicios que necesitamos en nuestra sociedad. O sea, vamos a dar vuelta a estas tres esferitas y la sustentabilidad queda en esta intersección perfecta, en donde podemos tener una buena producción con recursos que no se van acabando y en una sociedad que los obtiene en buena calidad y en buena cantidad también. Entonces, este concepto de sustentabilidad es establecer este equilibrio entre la extracción de los recursos que necesitamos, porque como sociedad necesitamos estos bienes, y la producción. Entonces, esta extracción de estos recursos tiene que ser con materias primas renovables, porque una materia prima que no es renovable no mantiene sustentabilidad. O sea, que siempre hay un tema ahí muy grande en materiales y cosas por el estilo para poder generar estos recursos que en el fondo tienen que estar disponibles para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos y para los hijos y los nietos y los bisnietos de nuestros hijos y etcétera. O sea, de eso se trata la sustentabilidad. Es una idea bastante potente y bastante difícil de alcanzar de buenas a primeras. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad hoy día y por qué estamos hablando tanto de sustentabilidad, cierto? Es porque tenemos algunos problemas ambientales, tanto a nivel local como global. Y en estos problemas globales tenemos este llamado efecto, este cambio climático, que se debe a un efecto invernadero, que en principio nos mantiene a nosotros a una buena temperatura en nuestro planeta, porque si no existiera este efecto invernadero, nuestro planeta estaría congelado. Pero el problema surge cuando como sociedad nosotros hacemos uso de los combustibles fósiles, hacemos ingreso de una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera que tiene un efecto de invernadero bastante alto y empieza ya este efecto invernadero a generar ciertos problemas. Parte así de para que lo visualicen un poco, el tema del ciclo del carbono, ¿cierto? Donde nosotros extraemos los combustibles fósiles, los usamos, ingresan a la atmósfera y eventualmente empiezan a volver al suelo, a los vegetales, al agua, pero a una velocidad que no es lo suficiente para mantener este equilibrio que se había mantenido y que hoy día ya estamos peligrando con este cambio climático, que ya genera efectos enormes. Aquí vemos más o menos cómo ha sido la historia de este dióxido de carbono en los últimos casi 150 años, un poquito más de 150 años, y cómo es que se visualizan algunos escenarios, unos más pesimistas y otros más optimistas, en función de lo que logremos hacer hoy día. ¿ya? Estamos en un momento de inflexión donde en la medida que sigamos avanzando en estos conceptos de economía circular, de huella de carbono neutralidad, nosotros vamos a ir generando que esta curva que iba en ascenso vaya lentamente hacia abajo nuevamente y pueda mantenerse en un nivel bastante controlado. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Si vemos acá en el mismo periodo, esto desde 1850, en ese tiempo, gran parte de la energía de nuestra sociedad a nivel global provenía de la madera o de la biomasa. Y lentamente, al principio y después rápidamente, fue intercambiándose por carbón en una primera etapa y luego petróleo en una segunda, para llegar casi en un 100% en el último cuarto del siglo XX a casi ser el 100% de la energía usada en nuestro planeta. ¿ya? Esa es una de las grandes causas de que este dióxido de carbono esté hoy día elevándose cada vez más. Ahora, ¿dónde se ocupan estos combustibles fósiles? O más bien, ¿cuáles son los sectores que están generando mayor
emisión de carbono, ¿ya? Aquí vemos nosotros acá que prácticamente la mitad, ¿ya?, a principios del siglo XXI, del dióxido de carbono emitido era responsabilidad de la generación de energía y de la transformación de energía. Poco menos de un cuarto el transporte, y el otro cuarto, un poquito más, es la industria, la construcción y otros sectores. O sea, en el fondo lo que podemos ver acá es que la mitad del carbono que nosotros emitimos como sociedad, lo emitimos porque necesitamos energía y necesitamos generar esa energía y la transformamos de un medio a otro. Y problemas locales también tenemos, por ejemplo, en nuestra ciudad de Valdivia y en muchas ciudades del sur de Chile, desde Rancagua hasta Coyhaique, estamos declarados zonas saturadas en material particulado, especialmente el 2,5, que genera una gran cantidad de problemas a la salud, ¿ya? Aquí vemos dos gráficas que muestran el mes de enero del año 2019, donde están los niveles de material particulado, que podríamos decir, esta es la línea base, siempre hay material particulado, ¿cierto? Pero en el mes de julio 2019 tenemos que esos niveles empiezan y se elevan en algunos días inmenso, 300 partes por millón, 500, perdón, microgramos por metro cúbico. Y acá en estas líneas van marcando las zonas peligrosas o muy peligrosas o extremadamente peligrosas. O sea, hay varios días que nosotros acá en Valdivia sobrepasamos esos límites, ¿ya? Ahora, juntando todo esto, ¿cierto? Que en la ciudad de Valdivia tenemos un problema de contaminación, que como sociedad gran parte de la energía es la que nos está ocasionando un problema de emisión de carbono. Hay una materia prima alrededor nuestro que es la biomasa, que nosotros lo ocupamos normalmente como leña, y que en el fondo nos está apoyando y al mismo tiempo nos está generando estos problemas porque la estamos mal utilizando, ¿ya? La biomasa, la leña, es la que hoy día está ocasionando la gran cantidad de estos problemas ambientales. Desde el punto de vista energético, nosotros tenemos tres parámetros al menos, por lo menos tres parámetros que nos podrían servir para poder caracterizar esta biomasa desde el punto de vista de energía, ¿ya? Nosotros en un proyecto analizamos todas esas especies acá en la región, desde este punto de vista energético, desde unas muy buenas especies para leña, luma, otras que no se ocupan tanto, ¿cierto? Unas exóticas como los eucaliptos, el pino, y lo que normalmente nosotros ocupamos acá es como el roble, el guaye o los coigües, ¿cierto? Y hicimos un pool de especies para poder caracterizarlas desde el punto de vista energético, ¿ya? La densidad es uno de los principales propiedades que debemos medir en la biomasa para poder tener su caracterización energética, porque en el fondo la cantidad de energía almacenada ahí es por kilogramo de masa y como sabemos hay especies más duras, ¿cierto? Que nosotros normalmente hablamos de un palo más duro o un palo más blando, que eso se traduce en una densidad más alta o más baja, ¿ya? Por ejemplo, la luma, que es la primera, la que se ve aquí a la izquierda, va con densidades muy bajitas, de cercano a los 500 kilos por metro cúbico hasta más arriba de 1000 kilos por metro cúbico. Es una madera bastante densa. Ahora, en general se mueven entre los 400 y los 500 kilos por metro cúbico en densidades, y en promedio está eso de 500 kilos por metro cúbico. Ahí están graficadas todas, tomándolas en cuenta, para que y vemos cómo se dispersan cada una de las especies en este gráfico. Otra de las propiedades que también nosotros medimos fue el poder calorífico y curiosamente el poder calorífico, independiente de la especie, independiente de su densidad, independiente de la edad, etc., es bastante parejo, siendo un par de puntos un poquito más alto
como es el pino insigne, que es un poquito más alto que el resto, o el Eucalyptus nitens, que es un poquito más bajo que las otras. Pero en general se mueven cerca de los 19 megajoules, que es aproximadamente unos 4.500 kilocalorías por kilogramo. ¿Ya? Otras propiedades interesantes también son las cenizas, el punto de fusión de esas cenizas, pero eso tiene un aspecto más tecnológico, más de otras cosas que podríamos conversar. La otra propiedad, aparte de la densidad que nos entrega la masa por metro cúbico que podemos tener en la biomasa, el poder calorífico que nos entrega la energía por cada kilogramo, ¿cierto? Es la humedad. Y este punto es súper importante porque este es el factor que hoy día mantiene al sur de Chile declarado zona saturada. No es el uso de la leña, sino que es el uso de la leña húmeda, porque al tener mucha agua se genera una gran cantidad de partículas por una combustión incompleta. ¿Ya? Al bajar la cantidad de agua en la leña, aparte de bajar la cantidad de partículas, que es bueno para los sistemas contaminados, para las zonas saturadas, empezamos a mover en esta línea hacia arriba, que es la energía disponible. ¿Ya? Si estamos en la zona del árbol cuando está recién volteado, ¿cierto? Vamos a estar en esta zona verde, que en el fondo, si quemamos ese palo, vamos a tener más o menos la mitad de la energía disponible. Ya cuando estamos con la leña húmeda, que va más o menos entre un 50% de contenido de humedad hasta más o menos el 25%, hasta el 25%, donde ya se declara la leña seca, podemos pasar de un 50% de energía disponible a un 75% de aprovechamiento. O sea, solamente perderíamos más o menos el 25% de la energía ahí. A partir del 25% de humedad. De ahí hacia abajo hasta más o menos el 15% de contenido de humedad, que es más o menos lo que uno puede tener de leña seca, sin problema, podemos llegar a aprovechar hasta cerca del 90% de la energía disponible. ¿Ya? Y eso al mismo tiempo es súper importante porque si yo aprovecho mejor la energía, imagínense si yo tengo disponible el 50% cuando está verde la leña, a 87% estoy casi duplicando la cantidad de energía disponible, es decir, estoy en términos prácticos con la mitad de la leña o con un poco menos de la mitad de la leña, un poquito más de la mitad de la leña, puedo conseguir la misma cantidad de energía. Entonces se traduce tanto en volumen consumido, menos volumen consumido de leña, y también mayor energía disponible. Por lo tanto, aumento también las eficiencias al respecto. Y finalmente, a partir del 15% ya entro en una zona donde está lo que es el contenido de humedad de los pellets, que generalmente están alrededor del 10% de humedad, y con eso yo logro ya tener prácticamente un 100% de la energía disponible en la biomasa. Y aquí un poquito lo que hicimos en otro estudio, que en el fondo comparamos los contenidos de humedad y los poderes caloríficos en sistemas de nativo y exótico. Aquí podemos ver los contenidos de humedad que había en una muestra de nativo seco, ¿cierto? Bajo el 25% de humedad, y húmedo sobre el 33%. Entonces acá podemos ver los contenidos calóricos disponibles para el nativo seco y el exótico seco, ¿cierto? Están muy cercanos, pero por el tema porque son las masas las que interesan acá, y además porque los poderes caloríficos son muy cercanos también. Pero cuando tomamos en cuenta la humedad, en este caso pasamos de 3.500 a 3.000, o sea, se pierden 500 kilocalorías, que es bastante hablando del porcentaje, y en este caso en el eucaliptus pasamos de 3.400 a 2.200, o sea, casi se pierde la mitad un poquito más de un tercio de la energía disponible solamente por la cantidad de agua. Entonces pasamos de un 18% de humedad a un 70% de humedad, o sea, es bastante. Y esto lo podemos traducir, no lo puse,
no lo puse. Lo podemos traducir en que el equivalente en humedad, o sea, en volumen, cuando uno compra, por ejemplo, en el caso del nativo, yo gano un 40% más de energía, solamente por el hecho de pasar de esta leña seca de leña húmeda a seca, ¿ya? Y eso es súper importante porque no solamente por quemar menos leña va a haber menos contaminación local y al mismo tiempo voy a calentar mejor la casa porque tengo más energía, voy a ocupar menos leña y genero un poquito de alivio frente al nivel de partículas. Como es leña seca, se generan menos partículas aún, o sea, hay una doble ganancia ahí. Y al mismo tiempo, y Eduardo puede hablar un poquito más al respecto, cuando se tiene además en cuenta el sistema de edificación, ¿cierto? Para poder generar mejor aislación, voy a ocupar aún menos leña. Por lo tanto, el problema ambiental tiene bastante mejor solución solamente con esos dos factores, que son uno de los dos de los factores que también se abarcan en los planes de descontaminación. Y aquí al final tengo una laminita que se construye con la información que tenemos de la biomasa para poder compararla con otros combustibles que hoy día se están proponiendo como alternativas a la leña, porque entre paréntesis, no lo mencioné al principio, pero la leña como combustible en las residencias del sur de Chile va desde un 70% desde Rancagua, en esa zona, hasta más allá del 95% de las casas, que es la realidad que ocurre en Coyhaique. En Valdivia estamos alrededor del 90%, o sea, el 90% de los hogares de Valdivia se calefaccionan con leña, ¿ya? Entonces, proponer un sistema alternativo para bajar los niveles de contaminación también tiene que ver con la masividad de este sistema. Una de las cosas que se está viendo es el tema de los pellets y últimamente el tema de la electricidad, ¿cierto? El gas licuado, y tradicionalmente también se ocupa la parafina en otras localidades. Entonces acá yo hice un cuadrito junto con toda la información que hemos ido recopilando, más o menos esos son los precios de los combustibles que están vigentes más o menos a pueden ser unos pesos más arriba, unos pesos más abajo, ¿cierto? El gas licuado lo compramos en formato de 15 kilos, la parafina en litros, un promedio de que yo bajé de internet, los últimos datos, no sé si están 100% verídicos, pero por ahí debe andar. La electricidad que está fijada por normativa, ¿cierto? Está fija en ese precio. Y la leña que la redondea más o menos, porque ya podemos encontrar leña un poco más cara, un poco más barata, dependiendo de la calidad que tenga que encontremos, si es la especie, etc. Acá están los precios por unidad de compra, ¿cierto? En el caso de kilo, litro, kilowatt hora y metros cúbicos. Estas son la energía que entregaría cada unidad con la cual nosotros compramos, que en el caso del gas licuado son alrededor de 12.000 kilocalorías, la parafina 9.000, la electricidad 860 kilocalorías por cada kilowatt, y la leña, que con toda nuestra información, haciendo los promedios, tomando las especies que más se ocupan, podemos llegar a alrededor de 1.000.000 de kilocalorías por cada metro cúbico que nosotros compramos. Ahora, dentro de todo eso, cuando nosotros quemamos, ¿cierto? O usamos este combustible, hay un cierto rendimiento. O sea, no todo lo que está ahí se va a convertir en energía calórica disponible para nuestro hogar. En el caso del gas licuado y la parafina, como son combustiones directas, o sea, prácticamente el 90% de la energía en esos combustibles se transforma en calor y es lo que nosotros recibimos en esos sistemas. En el caso de la electricidad, tiene una altísima eficiencia del 100%, y en el caso de la leña,
lo que hemos estado mirando que se puede llegar fácilmente a un 60-65% de rendimiento. Y eso lo corregimos a las unidades calóricas, ¿cierto?, que tenemos acá disponibles, y llegamos a esta otra columna que en el fondo nos dice cuál es la cantidad de energía efectivamente usada en nuestros hogares, en estos sistemas de calefacción. Y ahora, si adicionamos el precio, ¿cierto?, por unidad, llegamos a estos pesos por cada kilocaloría, pero para poder compararlo unos con otros, se elige el más pequeño y a ese se le asigna el valor 1 y el resto nos va a decir qué tan más caro o qué tan más barato es la kilocaloría con respecto a. Y en ese sentido la leña, bueno, históricamente ha sido el combustible más económico que hemos tenido a disposición, seguido por la parafina, el gas licuado y en último lugar la electricidad. Entre paréntesis, aquí está el valor que se obtiene cuando yo aplico esta tarifa diferenciada por uso de electricidad en calefacción, que está siendo aplicada en algunos lugares bajo ciertas condiciones, que en el caso de Valdivia bordea los 100 pesos el kilowatt. ¿Ya? Haciendo esas correcciones acá, llegamos de que en el fondo pasa de tercer lugar a ser del cuarto combustible más caro al tercero, ubicándose entre la parafina y el gas licuado con 2,7 veces más caro que la leña. Entonces, si vemos todo esto, sabiendo que el gas licuado y la parafina, siendo los combustibles más económicos, ¿cierto?, no los podemos tomar como una elección si tenemos en cuenta de que son combustibles fósiles, de que van a generar carbono, generan una huella de carbono, que es muy difícil de abatir, ¿ya? Así que el tema con ellos no debiese ser una opción ni el gas licuado ni la parafina como una alternativa. Uno, es mucho más caro, y dos, estamos siendo como contradictorios, porque en el fondo, como hay un montón de ministerios y servicios públicos que están generando esta carbono neutralidad, pero sin embargo también están proponiendo combustibles fósiles para el 90% de la población en Valdivia, lo cual es bastante. Entonces, es un sistema bastante complejo. Y en el caso de la electricidad, que es un poquito más difícil de analizar, en el fondo, porque va a depender de qué generadora está entregando la electricidad, a qué ciudad, para qué, etcétera. Pero en términos muy generales, no tenemos una matriz energética muy carbono neutral, ¿no? Tenemos una matriz energética que está bastante carbonizada y que de cierta forma se está un poco generando electricidad con recursos renovables, ¿cierto?, en el norte de Chile para generar electricidad con sistemas fotovoltaicos, pero también hay que tomar en cuenta que el 50% de la electricidad del sistema nacional lo ocupa la industria y la minería, y solamente un 20% más o menos es lo que ocupamos nosotros como residencia. O sea, ahí hay que hacer un cálculo bastante más estimativo, pero en términos generales la electricidad es bastante carbono emisora en nuestro país todavía. Esperemos de que vayan proponiéndose cosas más adelante para que se vayan intercambiando estos sistemas a fotovoltaicos, eólicos y biomasa, que también es algo que estamos analizando nosotros en el núcleo desde hace un tiempo, y se está estudiando una propuesta que tiene que ver con cogeneración, es decir, al mismo tiempo que se consume un combustible, se genera electricidad y calor. En este caso, el combustible vendría siendo biomasa para abastecer de calor a varias unidades, por ejemplo, el hospital, al campus Miraflores y cosas por el estilo, y al mismo tiempo generar electricidad. Entonces se aprovecha, se aumentan los rendimientos de bastante más, este 65% que está aquí, se llegaría a un 20 más si se aprovecha la electricidad.
para generar electricidad y se puede llegar a 90-95% de aprovechamiento de la energía útil de la biomasa. Lo cual a su vez va a ir bajando los niveles de carbono que hay dentro de la matriz eléctrica, de la matriz energética, y también está el tema de la calefacción distrital, que es una alternativa que no ha podido ser bien estudiada dentro de nuestro país, pero que en otras localidades, en otras realidades, funciona perfectamente. ¿Ya? Tenemos que ver varios estudios ahí, estamos proponiendo algunas cosas, mejorar el combustible, entre esas cosas, los pellets, ¿cierto? Que son una alternativa, que dentro de la alternativa de la humedad es el que mejor genera aprovechamiento de la biomasa, y varios otros beneficios, como la facilidad de llevarlo de un lugar a otro. Se ocupan tecnología mucho más eficiente para la combustión, o sea, las estufas a pellets son más eficientes que las estufas a leña, entonces hay un mejor aprovechamiento, hay más energía disponible, mejor aprovechamiento de esa energía disponible, entonces hay varias ganancias al respecto. Entonces hay varias cosas que podemos ir haciendo, que vamos a ir proponiendo en la medida que podamos dentro de la universidad en el núcleo. Y para ir terminando, ¿qué nosotros podemos proponer dentro de los recursos energéticos de este siglo XXI, que tienen que ser versátiles, tienen que ser útiles para varias cosas: cogeneración, electricidad, calor, ¿cierto? Origen local, las fluctuaciones de precios, especulaciones minoran cuando la producción es local, ¿cierto? Carbono neutral, los flujos de carbono tienen que ser mucho más bajos cada vez y sostenibles, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos que ser capaces de extraer este recurso energético hoy, mañana y las futuras generaciones. Eso por ahora, Eduardo. Vale, muchas gracias, Francisco. Bien, pues voy a continuar yo con la segunda parte de la presentación. Voy a compartir pantalla. Tienes que dejar de compartir, a eso, gracias. Bien, continuando y complementando lo que Francisco de alguna manera trataba, que tiene que ver con analizar cómo ha ido la transición, ¿no es cierto?, que hemos tenido durante los últimos 10 años aproximadamente, en términos de ir transitando a este camino hacia la sustentabilidad, y cuál de alguna manera ha sido el trabajo, aporte que nosotros como universidad desde la academia hemos podido ir aportando, ¿no es cierto?, en este tránsito, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad. ¿Ya? Eh, ya algo, ¿no es cierto?, lo dijo Francisco, ¿no es cierto?, el término de sustentabilidad, o yo más bien dicho construcción sustentable, que lo voy a decir más específicamente, es obviamente tener que aprovechar todos los recursos que se utilizan para poder desarrollar estos proyectos de construcción, pero obviamente minimizando, ¿no es cierto?, el impacto ambiental. ¿Ya? Y eso ya lo han dicho en diferentes instancias, y también se ha mencionado, ¿no es cierto?, en este seminario. ¿Ya? Y también se ha mencionado el hecho de que esa sustentabilidad tiene que ser durante todo el ciclo de vida, es decir, no solamente cuando diseñamos un proyecto, sino que también durante su uso y durante el fin, ¿no es cierto?, del término del uso de esa edificación, ¿no es cierto? Claramente lo mencionó, ¿no es cierto?, Rubén, en su presentación, cuando hablaba de los escombros. ¿Ya? Si uno tuviese que, digamos, itemizar, por decirlo de alguna manera, en 6 puntos importantes lo que es la construcción sustentable, obviamente partimos por un emplazamiento, que ojalá sea un emplazamiento donde esa edificación tenga el menor impacto ambiental. Obviamente que la eficiencia energética está incluida, ¿no es cierto?, dentro de ese proceso, el uso de materiales sustentables, el manejo de residuos, la urbanización, ¿no es cierto?, y el reciclado de estructuras, ¿ya? Entonces, claro, yo dije recién, partimos ya hace hartos años atrás, ¿ya? Pero claro, ¿por qué dije eso? Porque en términos de sustentabilidad nosotros hemos partido ya
primero abarcando el tema de la eficiencia energética. Hace 10 años partimos ya con este tema y fue el primer objetivo que de alguna manera nos propusimos no solamente como universidad, sino que a nivel nacional, que había que trabajar el tema de la eficiencia energética y al transcurso de los años se han ido también incluyendo los demás ítems, ¿no es cierto? Como ustedes pudieron ver, ahora ya hablamos de materiales sustentables, hablamos ahora también de que tenemos que preocuparnos de los residuos, de la urbanización, del reciclado de materiales, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, para poder hacer eso también hay que también tener toda una estructura, por decirlo así, que tiene que ver con la parte legal, ¿no es cierto? Y que ya en las anteriores exposiciones ustedes pudieron darse cuenta que ya hay un avance y una hoja de ruta importante en relación a eso, pero también tienen que haber de alguna manera ciertas entidades que puedan velar porque los criterios de sustentabilidad se estén cumpliendo, ¿ya? Y yo aquí voy a mencionar algunos que ya los mencionaron anteriormente, porque tenemos certificaciones, tanto internacionales como nacionales. Las internacionales yo creo que son por ustedes altamente conocidas, ¿no es cierto? Está la famosa LEED, ¿no es cierto? Hay otras más, ¿no es cierto?, que se han aplicado en algunos proyectos acá en el país, ¿no es cierto?, con éxito, digamos, relativo y otra con éxito bastante alto y bueno, pero durante los últimos años, y esa es quizás la mejor noticia, han aparecido dos certificaciones que las mencionó Paola en su presentación, que son la de certificación de edificio sustentable y la CBS, que es la certificación de vivienda sustentable, ¿ya? Y que son locales, son nuestras, son certificaciones que se fueron desarrolladas por entidades públicas, ¿no es cierto?, para poder precisamente verificar de que los proyectos cumplan con ciertos criterios de sustentabilidad, ¿ya? Y como bien dijo Paola, son de carácter voluntario, porque la idea obviamente es que esto no sea como la- 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 el hecho así de imponer una cierta regla, sino que al contrario, sea una iniciativa que la propia entidad, ya sea pública o privada, ¿no es cierto?, tome y que quiera hacerlo de manera, ¿no es cierto?, voluntaria, ¿ya? Acá abajo puse los 6 pilares en los cuales hoy día se basan estas certificaciones que tienen que ver con la salud y bienestar de las personas, obviamente, al interior de las edificaciones. Obviamente que la energía tiene que ver con esto, el uso eficiente de la energía. Aparece ahora el agua, ¿no es cierto?, como un uso obviamente razonable e importante dentro del manejo sustentable de las edificaciones. Materiales y residuos, ¿no es cierto?, que ya se ha hablado antes, el impacto ambiental, ¿no es cierto?, ya sea desde el punto de vista de la ubicación, del uso de los materiales, de la contaminación, de las emisiones, etcétera. Y aparece como sexto pilar el entorno inmediato, que esto también para nosotros, diría yo, es bastante nuevo, porque no se consideraba anteriormente el tener que considerar, por ejemplo, que esté cerca, ¿no es cierto?, de lugares por ejemplo, de hospitales, de colegios, incluso hasta de paraderos de micro, etcétera, que obviamente eso de alguna manera hace que las personas disminuyan su huella de carbono en el uso, ¿ya? Nosotros como facultad de ingeniería, ¿no es cierto?, a través de distintos organismos dentro de la facultad y de la universidad, hemos venido trabajando ya desde hace varios años en temas de sustentabilidad, partiendo primero por eficiencia energética. A nosotros nos tocó primero apoyar el primer proyecto que se hizo, de hecho, con criterios de eficiencia energética del MOP, que fue el Liceo Internado de Gifén, que está ubicado en Futrono, que ya fue inaugurado hace 10 años, increíble cómo pasa el tiempo, y que es un edificio que, para los que aquellos lo conocen, tiene un componente potente de eficiencia energética, ¿ya? Eh, eh, los otros ítems todavía en esa época no estaban considerados porque estábamos recién partiendo, pero ya fue un tremendo avance el hecho de construir una edificación que tuviese criterios de eficiencia energética potente. De hecho, este edificio tiene un nivel bastante alto para los que conocen, digamos, lo que es el cálculo de demanda-calefacción. Este edificio creo que gasta algo así como 40 o 49 kWh por metro cuadrado al año, que es un valor,
una demanda muy bajita para edificaciones de este tamaño. Y de hecho ese delta que quedó, digamos, esos 49 lo satisface a través de bombas de calor con geotermia. Por lo tanto, las emisiones que tiene este edificio son nulas, son prácticamente nada. ¿Ya? Lo mismo también nos tocó un par de años después trabajar en la escuela rural Chamisa, que al igual que el internado de GIFEN, tiene criterios de eficiencia energética bastante potentes y que obviamente con aprovechamiento solar, etcétera, tiene, digamos, el mismo nivel, digamos, de calidad, digamos, de grado de eficiencia energética, alrededor de 40 kWh por metro cuadrado al año, como el internado de GIFEN. Tuvimos la suerte de trabajar en esos dos, asesorar en la parte sobre todo constructiva y también en la parte de diseño en el trabajo que se hizo en estos dos colegios. De hecho, abajo ustedes pueden ver algunas fotos, ¿no es cierto?, de la instalación de la envolvente. Como ustedes pueden ver, es bastante potente la envolvente térmica que tiene. Y por supuesto en el ámbito académico, que eso no lo podemos olvidar, que es parte de nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, de lo que nosotros hacemos acá en la Universidad Austral, está obviamente la parte de capacitación en temas de sustentabilidad. Y ya nosotros creamos hace 10 años el Diplomado de Eficiencia Energética y Calidad Ambiental en la construcción, que hasta la fecha lo seguimos dictando y que, bueno, ha tenido, digamos, un éxito, digamos, bastante bueno en términos de poder capacitar a los profesionales de la construcción en temas que tienen que ver con eficiencia energética. Obviamente la primera versión era mucho más orientada a la eficiencia energética propiamente tal, temas de envolvente térmica y eso, y con el tiempo ha ido cambiando un poquito y madurando para poder ir agregando otros temas que tienen que ver con los otros hitos que tienen que cumplir un sistema sustentable, ¿ya? Por otro lado, también nos ha tocado asesorar y analizar, diagnosticar, si ustedes quieren, distintos casos de situaciones de vivienda, sobre todo con entidades privadas, donde se han dado cuenta que con el tiempo que tienen ciertas deficiencias en términos de eficiencia energética a través de la envolvente térmica, ¿no es cierto? A través de mejorar por los puentes térmicos, ¿no es cierto? A través de mejorar el tema también de la condensación, que ha sido, sobre todo en el último año, un tremendo temón, producto de la pandemia, que la gente ha tenido que quedarse en sus casas durante un tiempo mucho mayor al que estábamos habituados y que se han visto complicadas por diferentes situaciones, sobre todo con la humedad. Entonces hemos tenido que hacer algunos estudios, hicimos algunas mediciones donde pudimos de alguna manera diagnosticar y llegar a la fuente, ¿no es cierto?, de cuál era la producción de humedad que estaban teniendo y los problemas de aparición de hongos y ese tipo de cosas, ¿ya? Y que están relacionados obviamente con la falta de criterios de diseño en términos de eficiencia energética, ¿ya? En ese sentido también hemos podido también desarrollar diagnósticos y apoyar a las constructoras, sobre todo con los nuevos requerimientos que tiene hoy día el plan de descontaminación ambiental, que hoy día exige, entre otras cosas, no solamente una envolvente térmica más potente, sino que también exige que la infiltración de las viviendas sea mucho más baja de lo que era anteriormente, y eso obliga a que el diseño de la construcción y la construcción propiamente tal eh, desarrolle, ¿no es cierto?, métodos constructivos que permitan que las pérdidas por infiltración sean menores. Y nosotros hemos apoyado a algunas constructoras con las mediciones de infiltración a través del Blower Door Test, que obviamente mide la cantidad de infiltración que tiene una vivienda y con eso hemos podido de alguna manera evaluar cómo está el nivel de infiltración de sus viviendas y con eso poder recomendarles, asesorarlos en cuanto a cómo ir mejorando el nivel de infiltración, ¿ya? ¿Y en qué estamos hoy día? Obviamente el tema de la eficiencia energética es un tema que seguimos desarrollando, que seguimos avanzando y manteniendo en tiempo, pero también hay que ir pasando ahora a la siguiente etapa, que es los otros hitos que yo les mencionaba anteriormente. Y dentro del núcleo Invent que nosotros estamos ya trabajando desde ya hace aproximadamente un año, donde
nos hemos juntado una gran cantidad de académicos de distintas facultades, de distintas carreras, para poder hacer sinergia en términos de temas de investigación que tengan que ver con energía y calefacción. Y en ese sentido han salido varias ideas y se están empezando a hacer algunos desarrollos. Entre ellos, por ejemplo, está el tema de poder estudiar materiales aislantes, materiales que se usen como aislantes térmicos, pero que sean locales, ¿ya? Utilizando, por ejemplo, a lo mejor biomasa, por ahí a lo mejor el desarrollo o el uso de lana de oveja como aislante térmico, o mezclas, ¿no es cierto?, entre distintos otros materiales, mezclándolos con otros para poder ir sacando materiales que puedan ser utilizados como aislantes térmicos. Y ahí con eso se han trabajado con estudiantes, haciendo tesis de trabajos de título, ¿no es cierto?, mediciones con estos materiales, ¿ya? Ahora luego estamos, y a propósito de todo lo que hablaba la hoja de ruta, lo que hablaba Rubén, ¿no es cierto?, anteriormente, que él mencionaba de hecho de que no hay, él decía de que está más o menos cuantificado muy a grosso modo la cantidad de residuos que genera la construcción. Y efectivamente eso es así. A partir de buscar un poco la información nos dimos cuenta que no hay una cuantificación específica de lo que realmente generan las constructoras en términos de desechos, ¿ya? Hay una idea aproximada, pero no hay una cuantificación precisa, es decir, ni siquiera está claro cuánta, por ejemplo, de un tipo de material se genera, por ejemplo, de madera o de planchas de volcanita o de aislantes térmicos, en fin. No existe, no está. Y uno de los proyectos que nosotros nos planteamos para este año y probablemente para más adelante también, es poder cuantificar, crear una metodología que nos permita cuantificar cuánto residuo en la construcción se está emitiendo y sobre todo poder discriminarlo, es decir, cuánto de este material, cuánto de este otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir también poder cuantificar de nuevo cuánto de ese material se puede aprovechar y para qué. Un poco lo que hablaba delante Rubén en la hoja de ruta. En el fondo, todo este ciclo, ¿no es cierto? Ya, perfecto, emito este material, pero la idea es que ese material no se vaya, ¿no es cierto?, a botadero, sino que se pueda reaprovechar o ingresar de nuevo a este ciclo. Pero para eso, obviamente, tú tienes que saber cuánto hay. Si no, obviamente, ¿para qué vas a hacer todo esto? Entonces, dentro de los proyectos que nosotros estamos haciendo con nuestros colegas, es poder desarrollar una metodología que nos permitan cuantificar, ¿no es cierto?, el tema de los residuos de la construcción, primero partiendo a nivel local y probablemente después llevándolo a un tema más global a nivel nacional, ¿ya? También hemos trabajado en colaboración con otras entidades, particularmente con el Infor, ¿no es cierto?, de la región de Los Ríos, en trabajar con ellos. Esto es un proyecto de ellos, obviamente, es un proyecto de ellos, pero nosotros hemos trabajado colaborativamente para desarrollar lo que es un mapa térmico, ¿ya?, de la ciudad de Valdivia, ¿ya? Bueno, ahora ya se está exportando para otras ciudades, ahora luego viene el desarrollo del mapa térmico de la ciudad de Coyhaique, pero ya hicimos el mapa térmico de la ciudad de Valdivia, hay una página web disponible para poder ver los resultados de este trabajo, y nosotros colaboramos con ellos para el tema de los análisis de las tipologías de vivienda, utilizamos estudiantes tesistas de la carrera de Ingeniería en Construcción y Obras Civiles, donde pudieron evaluar, ¿no es cierto?, la demanda de calefacción de cada una de ellas y también hacer una propuesta de mejoramiento térmico de estas viviendas, ¿ya? El objetivo de este mapa térmico es esencialmente poder vislumbrar las zonas de mayor demanda de calefacción en la ciudad de Valdivia y dónde o dónde se podría eh, focalizar los recursos para el desarrollo de reacondicionamientos térmicos que conlleve obviamente a la disminución, como decía Francisco, ¿no es cierto?, de la contaminación. Esto también podría permitir focalizar, ¿no es cierto?, proyectos de a lo mejor de calefacción distrital o focalizar otro tipo de medidas energéticas, ¿no es cierto?, en cuanto a determinar, una vez que uno tiene determinados los barrios que pueden tener más problemas de tipo energético, poder con eso hacer, bueno, este barrio tiene más problemas y por lo tanto veamos qué podemos hacer ahí, ¿ya? Por otro lado, y recientemente también estamos empezando a trabajar, y algo lo mencionó también Francisco,
Francisco en un proyecto de calefacción distrital acá en la ciudad de Valdivia, que involucra viviendas, edificios, hospital incluso, donde lo que se busca, ¿no es cierto?, es poder desarrollar una planta, ¿no es cierto?, de producción de energía, obviamente de biomasa, como dijo Francisco anteriormente, para poder alimentar varias edificaciones de manera eficiente, ¿ya? Obviamente ahí también nuestro trabajo va a estar involucrado en poder mejorar térmicamente estas edificaciones, ¿no es cierto?, a través de un desarrollo de reacondicionamiento térmico, ¿no es cierto?, y otro tipo de, de- de- de requerimientos que pudiese tener para poder mejorarlos y con eso adicionalmente agregar un sistema de calefacción distrital, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros hemos ido avanzando, ¿no es cierto?, en este desarrollo de sustentabilidad, no quedándonos solamente en el tema de la eficiencia energética, sino que avanzando en las otras temáticas como los materiales, residuos, desarrollo de sistemas de calefacción eficientes, etcétera, ¿ya? Eso es, de manera bien resumida, lo que es el quehacer hoy día de nuestra Facultad de Ingeniería a través del núcleo INVET y a través también de la iniciativa de organismos como SIVA, ¿no es cierto?, dentro de la facultad. Bien, ya pues, estimados, ahí hemos terminado con esta charla, ¿no es cierto?, con este seminario web, ¿ya? Obviamente se agradece la participación de nuestros panelistas. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer, me parece que no. Ya, entonces, Pedro, te dejo obviamente con la última parte, con el pase para que puedas, ¿no es cierto?, hacer el cierre de este seminario. Muchas gracias, profesor. Reiteramos el agradecimiento a los expositores y a la expositora. Queremos aprovechar de contarles que este es el primer seminario del ciclo que contempla un webinar mensual con temáticas vinculadas al desarrollo de la construcción sustentable junto a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Ríos, el núcleo INVEN y la Seremi de Medio Ambiente de la región de Los Ríos. Los dejamos invitados desde ya para la próxima edición que se realizará el próximo 27 de mayo. Agradecemos a todos y a todas quienes nos acompañaron a través de Zoom y nuestras redes sociales en Facebook y YouTube a lo largo del ciclo y les invitamos a estar atentos a las actividades que continuamente estamos realizando como Facultad de Ciencias de Ingeniería UACH en la página ingeniería.uach.cl o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Chao, gracias. Chao. Chao a todos, gracias. Chao.